7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, como cada jueves tenemos debate de representantes mujeres de partidos políticos, por lo que agradezco muchísimo a Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Camila? Muy feliz otra vez de estar por acá, Juan. Muchas gracias. Gracias, Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Bienvenida. Buenas. Carla Sánchez, subsecretaria nacional de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Ya quería regresar otra vez con mis compañeras a debatir y contigo y todo tu auditorio. Pues bienvenida, y por mandato popular de esta mesa vamos a hablar de la ceremonia del aniversario 108 de la promulgación de la Constitución de nuestro país. Hay muchos temas. Lo más trascendente, a mi gusto, no sé qué opinen las participantes en esta mesa de debate, son las dos iniciativas que la presidenta de México anunció que va a presentar en el Congreso de la Unión. Camila Martínez, una iniciativa para evitar el nepotismo, y otra para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular. ¿Les cae bien en Morena a todos que no vaya a haber nepotismo, Camila? Sí, a ver. ¿A todos? Definamos nepotismo, ¿no? Pero porque es uno de los principios que tenía nuestra Constitución de 1917, ¿no? O sea, parte de este gran discurso que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en el evento fue recordar cómo en su momento esta Constitución fue una de las más progresistas, una de las que más derechos dieron, por ejemplo, a las y los trabajadores mexicanos. Y bueno, cómo hoy quienes dicen que Morena no respeta la Constitución, como lo es el PRI, el PAN, incluso Movimiento Ciudadano, ¿no? Pues la verdad es que han demostrado una brutal hipocresía, porque no solamente han tenido más de 500 reformas del Salinato para acá, sino porque han destruido parte de la esencia de una Constitución tan progresista, ¿no? Por ejemplo, así nada más como dato, reformaron el 123 constitucional, que era el de los derechos laborales, para permitir que hubiera subcontratación o que hubiera, por ejemplo, outsourcing, que impide que los trabajadores puedan acceder a seguridad social o puedan acceder a otras prestaciones que originalmente pues sí tenían, ¿no? Eso uno. Otro, ¿no? La reforma que hicieron a educación, completamente violatoria de los principios de poder tener una educación pensada para cada uno de los lugares donde se está generando. Y otra, por ejemplo, ¿no? Se está recuperando la... y otra, por ejemplo, se está recuperando ahora con la búsqueda de la nueva esencia de la Constitución de 1917, las reformas que ha hecho Morena, que, por ejemplo, la reforma electoral, en materia judicial, que permite que sean otra vez las mexicanas y los mexicanos los que puedan votar por uno de los principales poderes, ¿no? Ahí está. Oye, por alusión directa, levantó la mano Sofía Margarita, pero Carla Sánchez, subsecretaria nacional de elecciones del PRI, pues están aludiendo las reformas. Pues sí, oye, pero dicen Nada cosas más déjame que hacerte una pregunta. Las reformas, o algunas de las reformas promovidas por gobiernos priistas, pero sobre todo me parece, entrando en materia, pues una iniciativa de reforma para evitar que haya reelección en cargos populares. ¿Te gusta la idea? Pues a ver, ¿Sí el o no? tema es la reelección. Pues mira, te voy a decir. En no cargos les gusta. populares. ¿Te gusta o no? A ver, No. la dirigencia del PRI... No, a ver, esto es un lleva? tema de reelección en Tus 2 minutos, adelante. en personas del legislativo. Entonces, a ver, uno dice No que solo sí a la legislativo. reelección, uno dicen que no a la reelección. La realidad aquí es que pues se tiene la medición del trabajo de las personas que están ahí justamente en el legislativo. Entonces, a algunos les beneficia, otros dicen que no. La realidad, yo te voy a decir, en el tema primero del nepotismo, o sea, Morena tendría que tener cara para decir que no debería de haber nepotismo, cuando hay muchísimos apellidos que ya están ahí, ¿no? Una de ellas, pues una de las ministras que fue y que se invitaron, No se pero los yo creo Moreira del PRI. pues yo creo que políticamente, ¿no? Porque primero la presidenta dijo que no iba a invitar a nadie del Poder Judicial, pero bueno, ahí estuvieron 3 ministras que finalmente pues sí pertenecen casi a solo un los que partido nos caen político. bien. Claro, a ver, no era cumpleaños de la presidenta, hay que decirlo. Era una celebración, era un aniversario del 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí te voy a decir un dato. Sin quererlo, la persona que más destacó en esta celebración, pues sin duda fue la presidenta Norma Piña, porque todo el mundo habló de esto. Y si querían invisibilizar al Poder Judicial, pues la verdad es que no lo lograron. Ahora, quien ha defendido y quien ha respetado la Constitución, sin duda, ha sido Norma Piña. Oye, pero la invisibilizar al Poder Judicial, y como por ejemplo cuando no dejas que la gente ella es la pueda que ha votar. estado siempre
atenta, siempre con las mejores participaciones ahí, pese a todo, igual dando cátedra a las demás personas, pero sobre todo respetando verdaderamente la Constitución. Porque no es algo que se haga a modo, sino que verdaderamente tiene que estar ahí los tres partidos representados. ¿Qué es una república? La división de partidos, la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. A ver, entonces, rápidamente. Con esos tres... Sofía Margarita, ya te tengo tus 2 minutos. Sofía Margarita Sofía. Está levantando la mano, está interrumpiendo, pero rápidamente aquí hay una cosa. Ajá. Sí se sabe, e incluso juristas que no son afines a la 4T han señalado que los recursos presentados por algunos jueces en colusión con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son inconstitucionales y se ha buscado torpedear un proceso electoral que es el del Poder Judicial a celebrarse el primer domingo de junio de este año, y algo que ya fue aprobado en el Congreso con una mayoría. Sí, si quieres puedes no estar de acuerdo, pero está en la Constitución, no puedes declarar inconstitucional la Constitución. Entonces, ¿cómo invitar al aniversario de la Constitución a quienes pues la han ultrajado una y otra vez? A ver, yo creo que el manual de Carreño te diría que tendrías que haber invitado a los poderes porque justamente la Constitución señala... a ver... Pero el manual de Carreño es del siglo XIX, Sofía. No es un asunto... Sí, y nuestra Constitución es del siglo XIX. Ojo. No, nuestra Constitución es del siglo XX. Perdón, tienes toda la razón. Sí. Y el manual de Carreño también es del siglo XIX. Son más o menos de la misma era. Pero más allá de detalles que no son relevantes para esta conversación... Que tú sacaste con el manual de Carreño. Yo considero que es importante que hubiera también una corrida de decoro bajo lo que es, pues todavía, hoy por hoy, hasta que no suceda la reforma judicial, un proceso en el que tenemos 3 poderes y esos poderes pueden caerse mal, pueden tratar de meterse en las manos, pueden lo que usted quiera, pero tienen un lugar constitucionalmente asignado. Totalmente. Habiendo dicho eso, voy por partes, ¿no? Perdón, ¿un lugar constitucionalmente asignado en la invitación o no invitación a ministros de la Suprema Corte? No, a ver, la Constitución no dice que los tienes que invitar al evento. Lo que yo estoy diciendo es que de yo ser la persona que hubiera tomado esa decisión, que evidentemente no soy, yo creo que más allá de lo que ha sucedido en la esfera de lo público y en la discusión de la reforma judicial, etcétera, le corresponde en esa celebración un espacio a la Suprema Corte de este país. Esa es mi opinión. Pueden estar en desacuerdo, no pasa nada. Ahora me dejan proceder porque de eso no me 40 toca a mí segundos. hablar. Justamente, 40 segundos para decirles rápidamente. Primero, no puedo creer que estamos hablando del valor de la Constitución cuando quienes primero rompieron poderosamente ese valor de la Constitución fue Morena cuando construyeron un poder en estos momentos legislativo que está hecho de aire, de votos que no obtuvieron, de maneras en las que se dividieron entre 3 partidos, digamos, la capacidad de tener un cambio, porque la esencia más importante de la Constitución, la más importante es que cambiarla debe de requerir política y diálogo. Y cuando tú eliminaste esa política y ese diálogo, a quien le estás faltando al respeto en principio, antes que a cualquier otra cosa, es a la Constitución. Y no es un tema de si la reforma que propusiste es buena o mala. Es qué proceso vas a llevar a cabo para poder llegar a ese punto. Segundo, en la selección de cargos populares, en el asunto de la reforma del Poder Judicial, si nos vamos a ir al tema de si hay reelección o no hay reelección, nada más hay una cosa importante que decir, porque me mandaron así por el tubo a hablar del manual de Carreño. El Poder Judicial tiene hoy por hoy en la reforma que Morena propuso reelección. Entonces, no estoy entendiendo si quieren o no quieren reelección para los cargos populares, porque entonces, ¿qué son? ¿Para los legislativos y ejecutivos? Pero la reforma que metieron del judicial, no. A ver, Camila, está me parece que muy claro. La presidenta dijo cualquier puesto de elección popular. Entonces hay que reformar la reforma judicial. Sí, a ver, para empezar, nada más contestar. A ver, Morena no existía todavía como partido político cuando se hicieron algunas de las peores violaciones a la Constitución. Ejemplo, nada más, el artículo 27 constitucional que hablaba sobre cómo la regiduría del Estado tenía que ser la que estuviera explotando algunos de los recursos de nuestro territorio. ¿Qué hizo el PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Aprobaron una reforma que permitía no solamente que llegaran empresas extranjeras con el tema del petróleo en México, sino que además privatizaron parte de la red eléctrica, ¿no? Ojo, ahí hay una primera, ¿no? Entonces, lo que ahora está haciendo Morena es intentar recuperar ese espíritu, ¿no? Ahora, si a ti si no están de acuerdo en Movimiento Ciudadano, si no están de acuerdo en el PRI, se logró de manera procedente, digamos, como lo establece la Constitución. En realidad, el que hoy tengamos una mayoría calificada, una y otra vez se ha explicado, constitucionalmente. Por favor, Camila, sigue. No se violó el porcentaje de lo que puede tener un partido de representación. Ahora, fuimos en una coalición que lo que permitió fue que tuviéramos representación, ¿no?
Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Yo decir, ¿no?, que el que hoy tengamos la posibilidad, como no se había tenido antes, de que sean las y los mexicanos quienes elijan quiénes van a ser sus jueces, magistrados y ministros, es recuperar la parte más importante de la Constitución de 1917, que es que la soberanía reside sobre todo en el poder del pueblo. Entonces, o sea, en esa Constitución se podía votar por jueces y magistrados. Si me terminan de dejar hablar, ¿no? Nada más decir que cuando el PRI 20 segundos. reforma... Cuando el PRI reformaba la Constitución porque tenían la mayoría, entonces sí les parecía justo que hubiera cambios constitucionales, pero si Morena, que llegó a tener mayoría calificada gracias a la votación masiva de la gente, a diferencia de ustedes, reforma la ley y se respeta. recupera la Pero el tema originalidad no de son la los esencia de la cambios Constitución de constitucionales. 1917, no les gusta. Bueno, pues ahí está, y parece que no nos vamos a poner de acuerdo. Aquí lo más importante, a mi gusto, es no quién invitó y quién no invitó, sino las iniciativas de reforma que envía la presidenta de México. Pero la coyuntura nos trae un tema, y ustedes son mujeres, y me gustaría conocer cuál es su opinión. Y ahí les va rápidamente, lo más rápido que pueda, el desglose de lo sucedido el día de hoy. Presenta la Fiscalía del Estado de Morelos hoy en la Cámara de Diputados una solicitud para desaforar a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador del Estado, acusado por su hermana por tentativa de violación. Y es un asunto que se tiene que juzgar y se tiene que esclarecer. Pero Uriel Carmona, el fiscal del Estado de Morelos, ya sabía que hoy en la tarde iban a presentar una votación para destituirlo del cargo, acusado de obstruir la justicia en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Y utilizó esta solicitud para desaforar a Cuauhtémoc Blanco para, una vez que se diera su suspensión en el cargo, decir que hay persecución política en su contra, cuando lo que hay es persecución del delito. Y lo que es un hecho es que encubrió el feminicidio de una joven. ¿Cómo ves el tema, Carla Sánchez? No, pues gravísimo, es gravísimo este tema, porque una situación tan grave como la que estamos viendo en nuestros ojos, pues no puede dejarse pasar. Y si hablan del desafuero, pues bueno, adelante, o sea, que la gente que cometió ese grave error, pues que pague, o sea, no por ser políticos y por tener fuero vamos a dejar que la gente haga lo que se le plazca. No por tener fuero y haber sido parte de un gobierno estatal, de un gobierno federal, la gente tiene que hacer lo que quiera. Si nosotros no ponemos reglas claras, si el gobierno de México no pone las reglas claras, empezando por una estrategia de seguridad bien definida y que no sea la de abrazos y más abrazos y menos balazos, la realidad es que eso no funciona ahorita. Estamos hablando de un tema gravísimo, el feminicidio. Estás perdiendo una vida. O sea, por una vida que haya, que esté perdida, la realidad es que no podemos dejar de pasar este tipo de cosas. Es una atrocidad lo que está pasando, y si el gobierno lo permite, pero que sobre todo no haga nada ni tome cartas en el asunto, habla de una gran complicidad por parte de ellos y de empezar a mover ahí las piezas para no dejar sobrepasar ahí las cosas, ¿no? Yo creo que es un tema gravísimo que sí se tiene que poner en la mesa y que tienen que abordar. Sofía Margarita, fue justo el gobierno del Estado de Morelos quien solicita la remoción del cargo de Uriel Carmona debido a... Ya lo dije. Va, Sofía. A ver, a mí esto me hace pensar sobre todo en, yo creo que alguien en esta mesa que diga que no está de acuerdo con el proceso estaría totalmente fuera de lugar. Lo único que me hace pensar es, en la gran escala, creo que hay que replantearnos la relación que tienen los gobiernos estatales con las fiscalías. Y nosotros desde Movimiento Ciudadano venimos diciendo desde el que comenzó la discusión de la reforma judicial que una de las cosas que más urge para verdaderamente encontrar un sistema de justicia que sí trate con las personas, digamos, que ameritan verdadera cárcel y no con estar metiendo a la cárcel a gente pobre que no tiene capacidad de defenderse, es una ley que reforme a las fiscalías, que realmente entendamos cómo están vinculadas, cuáles son los roles que ejercen, por qué se eligen de la manera en la que se eligen, cómo evitamos, digamos, cercanías entre los jefes los gobernadores y sus fiscales o fiscalas. No sé cuál sería el gerundio, ¿fiscalas? Sí, un minuto. Entonces creo que esto dispara una conversación interesante que ojalá una vez que podamos pasar el tema de la reforma judicial este año, pues viremos, digamos, la mira donde realmente tiene que estar, creo yo, en estos momentos la Procuración de Justicia, que es en el primer contacto, que son los ministerios públicos y las fiscalías. Es correcto decir una fiscala, Sofía Margarita. Sí, fiscal. Así es.
Camila Fiscal Martínez, ¿persecución del delito o persecución política en contra de Uriel Carmona? Yo nomás quiero recordar que quien puso el foco sobre Uriel Carmona en su momento fue la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anteriormente jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien empezó a hablar del encubrimiento del caso y quien puso los puntos sobre las IES de cómo teníamos una fiscalía que desafortunadamente, como ha sucedido en varios lugares, como sucedió, por ejemplo, en Nuevo León con el caso de Devani, como sucedió en Querétaro hace apenas unos meses, donde hubo una joven que por haber tenido un aborto espontáneo, pues fue criminalizada, fue juzgada, fue, digamos, completamente vulnerada por la fiscalía, ¿no? Me parece sí indispensable que haya una atención especial en las fiscalías y por eso la importancia de que hoy tengamos, por ejemplo, una secretaría, ya no es, bueno, ya está elevado a nivel de secretaría, ¿no? De las mujeres, ¿no? Ya que no es pueda un estar, instituto. ya no es un instituto de las mujeres como lo fue el INMujeres durante mucho tiempo, ahora es a nivel secretaría. Y bueno, desde ahí creo que aunque estoy de acuerdo que tiene que haber una autonomía de las fiscalías, eso no implica que no haya una coordinación y por eso la importancia de que hoy las mesas que se llevan a cabo a nivel federal, pero también las que ha impulsado la Cuarta Transformación en los distintos estados de la República, necesariamente tengan al fiscal o la fiscala, ¿no? Dentro de esas mesas, porque se tienen que coordinar los trabajos de investigación de la mano de todas las autoridades de gobierno federal o estatal. Lo más importante es que ¿no? ya no haya impunidad, es lo más importante. Por Sí, favor, haya Carla, 40 coordinación. segundos para concluir. Sí, que haya mucha coordinación entre ellos, pero justamente si no se atienden bien los protocolos como debe de ser, si no se da paso a estos mecanismos que debe de haber directamente para agresores, pero también, sobre todo, darle esta voz a las víctimas, la realidad es que todo lo demás está perdido. O sea, se le tiene que dar, yo concuerdo mucho en que el primer acercamiento de ciudadanía con la fiscalía, o sea, tiene que tener un procedimiento permanente. Si algo de 15 esto, segundos. si algo de esto falla, verdaderamente a veces quienes más salen sufriendo aún son las víctimas, ¿no? Claro. Entonces tendría que ver ahí un tema importante por proceder. Sofía Margarita, 40 segundos. Pues meramente reiterar que creo que es importantísimo que tengamos una iniciativa para reformar las fiscalías en este país, que necesitaríamos que la Fiscalía General dé un mucho mejor ejemplo. Hay un área de oportunidad ahí importante. No tengo idea y será una pregunta interesante de si va a haber un cambio con el fiscal o no. No sé qué decidirá la presidenta, pero bueno, ojalá tengamos a futuro una mucho mejor relación entre tanto la presidencia como con la Fiscalía General, como los estados con sus fiscalías locales. Camila Martínez, en 40 segundos y rápidamente, ¿una reforma al Poder Judicial? Sí, pero se necesita reformar el sistema de procuración de justicia, las fiscalías. A ver, completamente, pero no están peleadas, ¿no? O sea, hemos visto también muchos casos, ¿no? De jueces que sancionan no solamente en contra de temas de género, sino en contra de temas de derechos humanos, claro, que sancionan por casos, por ejemplo, de clase social, ¿no? Con un sesgo claramente donde la pobreza, pues en este país ha sido la más castigada, ¿no? Entonces, definitivamente, y la gente así lo dice en las encuestas que se han hecho, necesitábamos una reforma al Poder Judicial, me parece que es importantísima. Eso no está peleado, como algunos han querido decir, de que también puede haber una reforma a las fiscalías, sobre todo que estén capacitadas en temas de perspectiva de género. Ahí está, y sí, sin duda, no está peleado y es necesario que también haya una revisión al sistema de procuración de justicia en nuestro país, tanto a través de la Fiscalía General de la República como de las fiscalías estatales. Muchas gracias a las tres debatientes el día de hoy por habernos acompañado, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros esta tarde y ya lo sabe, lo espero.